Buenos días, mi nombre es Yara Quetzalí Peláez Aguilar y a continuación con mi compañera Lidia Guadalupe Ibarra Pérez y yo vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia mecánica clásica por el docente Alfredo Daniel Cortés Preciado. Número 1. Introducción. La mecánica clásica se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos y de las interacciones que producen dicho movimiento. Dentro de esta rama de la física, la formulación lagrangiana constituye una herramienta matemática fundamental, ya que permite describir sistemas dinámicos mediante relaciones energéticas, facilitando el análisis de problemas mecánicos de manera más ordenada y eficiente. Este método se basa en el lagrangiano, definido como la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. A través de esta expresión se aplican las ecuaciones de Euler-Lagrange, las cuales permiten obtener las ecuaciones diferenciales que representan el comportamiento dinámico de un sistema físico. Gracias a este enfoque es posible trabajar con modelos que representan restricciones o diferentes grados de libertad sin recurrir únicamente al análisis directo de fuerzas. En el presente trabajo se estudia el movimiento de una masa sobre un plano inclinado conectada a un resorte y sometida a la acción de la gravedad. Para representar el desplazamiento del cuerpo se utiliza una coordenada generalizada a partir de la cual se determina la posición, la velocidad y las expresiones energéticas correspondientes. Mediante relaciones geométricas y trigonométricas se obtiene el módulo de la velocidad, permitiendo calcular la energía cinética del sistema. Posteriormente, se desarrolla la energía potencial total considerando la contribución gravitacional y la energía almacenada por el resorte. Con estas expresiones se construye el lagrangiano y se aplica el formalismo de Euler-Lagrange para deducir la ecuación de movimiento asociada al modelo mecánico planteado. Además, se incluye el análisis de un caso no conservativo incorporado a un elemento disipativo representado mediante amortiguamiento viscoso. Para ello se emplea la función de disipación de Rayleigh, la cual permite modelar pérdidas de energía dentro del sistema. De esta manera se pueden observar las diferencias existentes entre un modelo donde la energía permanece constante y otro donde intervienen efectos disipativos. El propósito de este trabajo es comprender el funcionamiento de la formulación lagrangiana y su aplicación en sistemas mecánicos, así como interpretar el efecto que tienen las fuerzas conservativas y disipativas sobre la dinámica del movimiento. Asimismo, se busca reconocer la importancia de estas herramientas matemáticas en el estudio y resolución de problemas relacionados con la física y la ingeniería. Número 2. Sistemas dinámicos. Un sistema dinámico es aquel cuyo estado o comportamiento cambia con respecto al tiempo debido a la interacción de diferentes variables físicas. Estos sistemas pueden describirse mediante modelos matemáticos que permiten analizar y predecir su comportamiento. En física e ingeniería, los sistemas dinámicos se utilizan para estudiar fenómenos relacionados con el movimiento, las fuerzas y la transferencia de energía. Algunos ejemplos comunes son los péndulos, sistemas masa-resorte, vehículos, robots y circuitos eléctricos. Las variables principales de un sistema dinámico suelen ser posición, velocidad, aceleración y tiempo. El comportamiento de estos sistemas generalmente se representa mediante ecuaciones diferenciales, ya que con estas permiten relacionar las variaciones de las variables con respecto al tiempo. Por ejemplo, en un sistema masa-resorte, la posición de la masa cambia continuamente debido a la fuerza ejercida por el resorte y la gravedad. Este comportamiento puede analizarse matemáticamente para conocer cómo evolucionará el movimiento del sistema. Los países o sistemas dinámicos pueden clasificarse en lineales y no lineales, conservativos y no conservativos, continuos y discretos. El estudio de sistemas dinámicos es fundamental en áreas como la mecánica, robótica, automatización y control, ya que permiten modelar, simular y analizar el comportamiento de sistemas reales mediante herramientas computacionales como MATLAB y Simulink. Número 3. Sistemas conservativos. Un sistema conservativo es aquel en que la energía mecánica total permanece constante debido a que no existen las fuerzas que disipen energía, como la fricción o la resistencia del aire. En este tipo de sistemas, la energía únicamente se transforma entre energía cinética y energía potencial, sin pérdidas de energía durante el movimiento. La energía total de un sistema conservativo se expresa como E mayúscula es igual a T mayúscula más V mayúscula, donde E representa la energía mecánica total,
T representa la energía cinética y V representa la energía potencial. La energía cinética está asociada al movimiento de un cuerpo, mientras que la energía potencial depende de su posición o deformación. En los sistemas conservativos, la suma de ambas energías permanece constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando un objeto disminuye su velocidad, parte por su energía cinética se transforma en energía potencial y viceversa. Un ejemplo común del sistema conservativo es el sistema masa-resorte ideal, donde la energía pasa continuamente entre el movimiento de la masa y la deformación del resorte. Los sistemas conservativos son importantes en mecánica porque facilitan el análisis matemático del movimiento mediante métodos energéticos, como las ecuaciones de Euler-Lagrange, gracias a la conservación de energía, y es posible modelar sistemas dinámicos de manera más sencilla y precisa. Los sistemas no conservativos, en cambio, presentan pérdidas de energía debido a fuerzas externas o disipativas, lo que provoca que la energía mecánica total disminuya con el tiempo. Número 4. Energía cinética y potencial. En los sistemas mecánicos, la energía puede presentarse de diferentes formas. Las más importantes para el método Euler-Lagrange son la energía cinética y la energía potencial, ya que ambas permiten describir el comportamiento dinámico de un sistema. La energía cinética es la energía asociada al movimiento de un cuerpo. Esta depende de la masa y de la velocidad del objeto. Su expresión matemática es T es igual a un medio de m por v al cuadrado, donde T es la energía cinética, m es la masa del cuerpo y v es la velocidad. La energía cinética aumenta cuando la velocidad del cuerpo incrementa. Por otro lado, la energía potencial es la energía almacenada debido a la posición o deformación de un sistema. Existen diferentes tipos de energía potencial, como la gravitacional y la elástica. La energía potencial gravitacional depende de la altura del cuerpo respecto a una referencia y se expresa como V es igual a m por g por h, donde V es la energía potencial gravitacional, m es la masa, g es la aceleración de la gravedad y h es la altura. En sistemas con resortes se utiliza la energía potencial elástica, la cual depende de la deformación del resorte. V es igual a un medio de k por x al cuadrado, donde k es la constante del resorte, x es la deformación. En sistemas conservativos, la energía cinética y potencial se transforman continuamente entre sí, mientras que la energía total permanece constante. El análisis de estas energías es fundamental en las ecuaciones de Euler-Lagrange, ya que a partir de ellas se construye el lagrangiano del sistema, el cual permite obtener las ecuaciones del movimiento. Número 5. Principio de mínima acción. El principio de mínima acción es una de las bases fundamentales de la mecánica clásica y del método de Euler-Lagrange. Este principio establece que un sistema físico se moverá siguiendo la trayectoria que haga mínima una cantidad llamada acción. La acción es una magnitud física que relaciona la energía del sistema con el tiempo del movimiento y se obtiene mediante la integral del lagrangiano. Matemáticamente, la acción se representa como S es igual a la integral de L diferencial de t, donde S representa la acción, L es el lagrangiano del sistema, dt representa un intervalo diferencial de tiempo. El principio de mínima acción indica que, entre todas las trayectorias posibles que puede seguir un sistema, la naturaleza elige aquella para la cual la acción es mínima o estacionaria. Este principio permite describir el movimiento de los cuerpos, utilizando energías en lugar de fuerzas directas, lo cual facilita el análisis de sistemas mecánicos complejos. A partir del principio de mínima acción se derivan las ecuaciones de Euler-Lagrange, las cuales permiten obtener las ecuaciones del movimiento de un sistema dinámico. Número 6. Lagrangiano. El lagrangiano es una función matemática utilizada en mecánica para describir el comportamiento dinámico de un sistema físico. Este concepto es fundamental en el método de Euler-Lagrange, ya que permite obtener las ecuaciones del movimiento a partir de las energías del sistema. El lagrangiano se define como la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial, donde L representa el lagrangiano, T representa la energía cinética, V representa la energía potencial. La energía cinética está relacionada con el movimiento del sistema, mientras que la energía potencial depende de su posición o deformación. El uso del lagrangiano simplifica el análisis de sistemas mecánicos, especialmente cuando existen movimientos complejos o restricciones, ya que evita trabajar directamente con todas las fuerzas involucradas. Para construir el lagrangiano de un sistema, primero se deben identificar las coordenadas del movimiento, la energía cinética
y la energía potencial. Posteriormente, ambas energías se sustituyen en la expresión de Lagrangiano. Por ejemplo, en un sistema masa-resorte, la energía cinética es T es igual a 1/2 de m por x punto al cuadrado. Y la energía potencial elástica es V es igual a 1/2 de k por x al cuadrado. Por lo tanto, el lagrangiano de un sistema queda L es igual a 1/2 de m por x punto al cuadrado menos de 1/2 de k por x al cuadrado. El lagrangiano es importante porque a partir de él se aplican las ecuaciones de Euler-Lagrange para obtener las ecuaciones diferenciales que describen el movimiento del sistema. Este método es ampliamente utilizado en mecánica clásica, robótica, control automático y simulaciones computacionales, debido a su capacidad para modelar sistemas dinámicos de forma eficiente. Número 7. Ecuaciones de Euler-Lagrange. Las ecuaciones de Euler-Lagrange son herramientas matemáticas utilizadas para obtener las ecuaciones del movimiento de un sistema dinámico a partir de su lagrangiano. Estas ecuaciones fueron desarrolladas por Leonard Euler y Joseph Louis Lagrange y representan una alternativa al método tradicional basado en las leyes de Newton. La ecuación general de Euler-Lagrange se expresa como la derivada respecto a t de la derivada parcial de L respecto a Q menos la derivada parcial de L respecto a Q es igual a 0, donde L es el lagrangiano del sistema, Q representa la coordenada generalizada, Q punto representa la velocidad generalizada y la derivada parcial de L respecto a Q es la derivada parcial respecto a la posición. La derivada parcial de L respecto a Q punto es la derivada parcial respecto a la velocidad. Las coordenadas generalizadas son variables que describen el movimiento del sistema y pueden representar posiciones lineales, ángulos o desplazamientos. El modelo de Euler-Lagrange consiste en determinar la energía cinética, determinar la energía potencial, construir el lagrangiano, aplicar la ecuación de Euler-Lagrange y como resultado se obtiene una ecuación diferencial que describe el comportamiento dinámico del sistema. Este método tiene ventajas importantes frente al análisis tradicional por fuerzas, ya que facilita el estudio de sistemas complejos y con múltiples grados de libertad. Las ecuaciones de Euler-Lagrange son ampliamente utilizadas en mecánica clásica, robótica, ingeniería mecánica, control automático y simulaciones computacionales. Gracias a este método es posible modelar sistemas físicos de manera más ordenada y eficiente. Número 8. Procedimiento. Para esto primero vamos a definir lo que sería K igual a T como la energía cinética, P igual a U como la energía potencial. Entonces, para poder obtener lo que sería la K, que será la energía cinética, utilizamos la fórmula 1/2 por la masa por punto del vector de posición al cuadrado. También vamos a utilizar lo que es el coseno del ángulo igual a cateto adyacente entre altura. Después seno del ángulo igual a cateto opuesto entre altura. Y definimos h igual como q. Para esto vamos a utilizar de referencia nuestro gráfico del lado derecho de nuestro plano inclinado. Entonces definimos como r como nuestro vector de posición. Nuestro vector de posición sería igual a r en i y r en j. Y luego estableciendo una relación geométrica con lo que se explicó anteriormente, quedaría como que nuestro vector de posición sería q coseno del ángulo coseno de alfa en i menos q seno de alfa en j. Después, para esto necesitamos el vector de posición, pero necesitamos primero derivarlo y después pasarlo al cuadrado para poder sustituirlo en la fórmula de k. Entonces quedaría como la derivada del vector respecto al tiempo, quedaría como coseno de alfa por punto q en i menos punto q seno de alfa en j. Entonces aquí ya nada más, ya que tengamos la derivada, ya nada más sería pasarlo al cuadrado, y al cuadrado quedaría como punto q al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa más punto q al cuadrado por seno cuadrado de alfa. En este caso vamos a sacar lo que es factor común,
factor común quedaría, bueno, ya con el factor común, que sería en este caso punto q al cuadrado, sería punto q al cuadrado por coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Y aquí podemos revisar que aquí hay una identidad trigonométrica, la cual sería coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, en este caso quedaría como 1, entonces multiplicado por 1 nos quedaría como punto q al cuadrado. Y ya con esto ya solamente la sustituimos en la fórmula de K, que sería como igual a 1/2 de la masa por punto Q al cuadrado. Ya definido K, ya solamente sustituimos o vamos a necesitar también lo que sería la energía potencial gravitatoria, que sería U sub G, y la energía potencial elástica, que sería U sub E. ¿Y por qué las definimos? Porque vamos a necesitar lo que es U sub T, que sería igual a la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Entonces, para la energía potencial gravitatoria vamos a necesitar lo que es la siguiente fórmula, que es la masa por la gravedad por menos Q seno de alfa, y la energía potencial elástica, que sería 1/2 de la K por Q al cuadrado. Entonces, ya definidas estas tres cosas, ahora sí pasamos con el lagrangiano, que nos dice que sería igual a t menos p. Para esto definimos que la t había sido igual a k, y para u sub t ya la teníamos acá arribita en la fórmula. Entonces sustituimos estos valores, la k, y sustituimos también los valores de u sub t, y nos quedaría como que el lagrangiano es igual a 1/2 por la masa por punto q al cuadrado menos, abrimos paréntesis, que sería menos la masa de la gravedad de q seno de alfa más 1/2 de k q al cuadrado. Después pasamos con las ecuaciones de Euler-Lagrange, la cual nos dice que la derivada con respecto al tiempo por la derivada parcial de lagrangiano respecto a punto q menos la derivada parcial de lagrangiano con respecto a q es igual a tau. Y ya pues vamos a primero a sacar la primera parte de la ecuación, que en este caso vamos a primero a derivar parcialmente el lagrangiano respecto a punto q, que era la que teníamos acá arriba. Entonces nos quedaría como 1/2 de la masa por 2 punto q. En este caso el 2 se elimina con el 1/2 dándonos 1, entonces quedaría como la derivada parcial de L con respecto a punto Q sería igual a M por punto Q. Y después esta misma ya nada más la derivamos respecto al tiempo, la cual nos quedaría como M o la masa por doble punto Q. Ya que tenemos la primera parte de la ecuación de Euler-Lagrange, ya solamente nos faltaría la derivada parcial de lagrangiano con respecto a q. Entonces nos quedaría como mg seno de alfa menos 1/2 de k por 2q, y ya nada más simplificando nos quedaría como mg seno de alfa menos kq. Ya con estas dos cosas definidas, las sustituimos en las ecuaciones de Euler-Lagrange y nos quedaría como m.q menos mg seno de alfa menos kq igual a 0. Después simplificamos un poquito más, que sería m.q menos mg seno de alfa más kq igual a 0. Luego todo esto lo vamos a dividir entre m, que nos quedaría como doble punto q menos g seno de alfa más kq entre m igual a 0. Después despejamos doble punto q, que nos quedaría como doble punto q igual a g seno de alfa menos kq
entre m. Para esto, como las fuerzas se oponen, entonces se quedaría como doble punto Q igual a menos G seno de alfa menos KQ entre M, y esta sería la ecuación para nuestro caso conservativo, la cual ahorita vamos a utilizar para el Simulink. Muy bien, después de esto pasamos con el caso no conservativo. Para esto, igual vamos a tomar de base algunas fórmulas que ya habíamos definido anteriormente. Nada más que aquí en la ecuación de Euler-Lagrange, ya con elementos disipativos, va a cambiar un poco, que sería la derivada con respecto al tiempo por la derivada parcial del lagrangiano con respecto a punto Q menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q, y aquí agregaríamos lo que sería más la derivada de la función de disipación de Rayleigh con respecto a Q igual a tau. Entonces, quedaría como que la función de disipación de Rayleigh es igual a un medio de d punto q al cuadrado, y d se define como igual a b. Entonces, en este caso vamos a sustituir d, que sería r igual a un medio de b punto q al cuadrado. Muy bien, en este caso sería un caso particular, entonces sería la derivada parcial de r con respecto a punto Q sería igual a un medio de b por 2 punto Q. Ya simplificando, nos queda como que la derivada parcial de r con respecto a punto Q es igual a b punto Q. Ya con esta definida, ya nada más lo sustituimos en la ecuación que habíamos dicho anteriormente, en las de ecuaciones de Euler-Lagrange, ya con energías con elementos disipativos. Entonces sustituimos y nos quedaría como la m doble punto q menos mg seno de alfa más kq más b punto q es igual a 0. También igual dividimos entre m y despejamos doble punto q y nos quedaría como doble punto q igual a menos g seno de alfa menos kq igual m menos kq entre m menos b entre m por punto q, y ese sería el caso no conservativo. Ya en el número 9 vamos a hacer lo que es la simulación de estos dos casos, del caso conservativo y del caso no conservativo. Entonces vamos a estar utilizando las ecuaciones diferenciales obtenidas mediante el método de Euler-Lagrange, que ya habíamos definido pues igual anteriormente. Entonces vamos a empezar con el caso conservativo. Para esto construimos el diagrama. Vamos a utilizar un bloque de function, dos integradores y dos bloques de osciloscopio para visualizar la velocidad y la posición del sistema. En el bloque de function vamos a representar la ecuación diferencial del sistema, que fue la primerita, la del caso conservativo, y vamos a calcular la aceleración, es decir, la segunda derivada de q respecto al tiempo. Dentro del bloque vamos a definir los parámetros del sistema, que primero sería el valor de 30 para la constante del resorte K, una masa de 4 kilogramos, una gravedad de menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y un ángulo alfa igual a pi sobre 6, ya que está en radianes. Después programamos la ecuación diferencial del caso conservativo, que sería doble punto q igual a menos g seno de alfa menos kq sobre m. Entonces después ya pues compilamos el sistema. Lo que sucede es que ya la salida del bloque de function corresponde a la aceleración del sistema. Después la señal pasa al primer integrador. Este bloque integra la aceleración respecto al tiempo para obtener la velocidad, es decir, la de punto Q. Después la salida de este integrador se conecta a un bloque de osciloscopio llamado velocidad,
el cual permite pues visualizar la gráfica de la velocidad respecto al tiempo. Posteriormente la señal pasa a un segundo integrador. Este segundo bloque integra la velocidad para obtener la posición, es decir, Q. Entonces ya la salida final se conecta al osciloscopio llamado posición, donde se observa el desplazamiento del sistema respecto al tiempo. Entonces ya en la primera simulación se utilizaron condiciones iniciales iguales a cero, tanto para la velocidad como para la posición. Entonces al observar las gráficas, se aprecia un movimiento oscilatorio periódico, por lo mismo de que es un caso conservativo. La gráfica de velocidad alterna entre valores positivos y negativos, indicando pues los cambios de dirección en el movimiento del sistema. Y la gráfica de posición se observa igual, una oscilación continua, característica, pues como se comentaba, de un caso conservativo, ya que no existe disipación de energía. En el eje horizontal de ambas gráficas se representa el tiempo en segundos, mientras que en el eje vertical representa la magnitud de la velocidad o la posición dependiendo de la gráfica analizada, ¿verdad? Posteriormente ya se realiza otra nueva simulación donde ahora sí ya utilizamos unas condiciones iniciales diferentes a cero. En este caso, en la velocidad inicial la pusimos igual a 3 y la posición inicial igual a 2. Entonces ya modificamos, otra vez compilamos y podemos observar que hay un cambio en la amplitud de las oscilaciones, aunque el sistema igual continúa con un comportamiento periódico, por lo mismo que es un caso conservativo. Igual la velocidad presenta valores máximos y mínimos mayores debido pues a la energía inicial agregada al sistema. Y pues la posición inicial la posición inicia desde un desplazamiento diferente, modificando pues un poco igual la trayectoria de la oscilación, pero pues sigue siendo igual, por lo modo de que es un caso conservativo, ¿verdad? Ahí solamente cambia un poco por los parámetros iniciales. Después pasamos con el caso no conservativo. A diferencia pues del caso conservativo, en este modelo se añadió el término de amortiguamiento o ya pues energías de fricción o disipación. Entonces va a seguir siendo un poco igual. Sería igual un bloque de function, dos integradores, dos bloques de osciloscopio para visualizar pues igual la velocidad y la posición del sistema. Aquí pues va a cambiar un poco ya que dentro ya se definieron un parámetro aparte o uno adicional. En este caso sería lo demás sería igual, como para la constante del consorte K es igual un valor de 30, la masa igual de 4 kilogramos, la gravedad igual de menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, igual un ángulo alfa igual a pi sobre 6 y ya nada más se agrega lo que es b igual a 0.666. Entonces ya con esto igual la función cambia un poco. Aquí en este caso ponemos la última ecuación que habíamos definido, que era la del caso no conservativo, la cual era que fue w.q igual a menos g seno de alfa menos kq sobre m menos b.q sobre m. Entonces el término b sobre q sobre m representa pues el amortiguamiento del sistema y pues modela la pérdida ya de energía causada por la fricción. Entonces ya compilamos de nuevo el diagrama, el Simulink. Entonces igual la primera señal pasa al primer integrador, el cual integra pues la aceleración respecto al tiempo para obtener la velocidad, también llamada como Q punto. La velocidad pues se conecta igual a un osciloscopio para poder visualizar su comportamiento respecto al tiempo. Después la señal pasa al segundo integrador donde se obtiene la posición Q del sistema. Ya la posición también se conecta a un osciloscopio para poder igual analizar el desplazamiento de la masa. Y pues aquí igual en el primer caso lo pusimos con parámetros o con condiciones iniciales iguales a cero para los dos, tanto para velocidad y posición.
y ya después observamos la gráfica de velocidad donde se aprecia un comportamiento oscilatorio amortiguado, ya que conforme avanza el tiempo la amplitud de las oscilaciones disminuye debido a la disipación de energía provocada por el amortiguamiento. Entonces, de igual manera, también en la gráfica de posición se observa que las oscilaciones van reduciendo su amplitud progresivamente hasta acercarse al equilibrio. En el eje horizontal de ambas gráficas igual se representa el tiempo en segundos, mientras que en el eje vertical pues se representa la magnitud de la velocidad o de la precisión respecto, bueno, igual, dependiendo cuál sea la gráfica que estamos viendo, ¿verdad? Y también igual en pusimos otro ejemplo donde sí cambiamos los parámetros, digo, las condiciones iniciales, en el cual en velocidad inicial usamos 3 y en posición utilizamos 2. Pero igual sucede algo muy similar, ya casi conforme avanza el tiempo igual se va disipando esta energía y pues sucede algo muy similar. Lo único que cambia es pues esto de que al inicio pusimos una velocidad inicial de 3 y en la posición de 2. Entonces, pero el comportamiento sigue siendo muy similar porque es igual, es un caso no conservativo. Y ya con esto finaliza la presentación de nuestro producto integrador de aprendizaje. De antemano agradecemos por la atención recibida. Muchas gracias.